a cada uno de ustedes del Colegio Fray Luis de León. Es para mí un gusto poder acompañar esta tarde. Me llamo Julio, voy a estar aquí acompañándolos y agradecer de manera particular a los frailes agustinos recoletos el interés que muestran al ofrecer estos espacios de encuentro, de formación, también al Colegio Fray Luis de León, este espacio que nos brinda, y a cada uno de ustedes, profesores, profesoras que nos acompañan, además de todos los compañeros de la Red Laical Latinoamericana. Y bueno, pues solo una indicación previa, como en todos nuestros encuentros, invitarles a que tomen nota, ¿verdad? Alguna duda, alguna inquietud que al final queramos manifestar, enriquecer el panorama, sus dudas, sus comentarios. La intención es que no sea un monólogo, sino que sea un diálogo de encuentro, de interés y muy concretamente hoy el tema que nos ocupa. Así es que, bueno, pues permítanme presentarles al padre Francisco López, jesuita. Él es licenciado en Filosofía y Letras, ¿verdad? También tiene una licencia en Ciencias Bíblicas por el Instituto Bíblico de Roma. Es profesor emérito de Sagrada Escritura y además es rector del Instituto Libre de Filosofía, que si no me equivoco es allí mismo donde estudió la licencia en Filosofía y Letras. Se ha dedicado, padre Francisco, a la formación de jesuitas y otros religiosos y religiosas en México y en Roma. Además de que es acompañante de ejercicios espirituales ignacianos. Y actualmente el padre Francisco colabora en parroquia, ¿verdad? Entonces, pues una experiencia muy vasta, ¿verdad? Y bueno, el tema que nos ocupa es el profetismo en el Antiguo Testamento, pero también su actualidad, su vigencia para nuestros días. Así es que, pues sin más, cedo la palabra, Padre Francisco, todos oídos para usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. Perdón, no puedo. Perdón. Vamos a proceder mediante una proyección de un PowerPoint que yo lo voy a ir explicando. El tema, evidentemente que es amplísimo, imagínense nomás, los profetas del Antiguo Testamento, si ya con uno de ellos sería más que suficiente. Bueno, entonces va a ser una presentación sintética y ustedes con sus preguntas y comentarios y aportaciones, pues la van a enriquecer y a esclarecer. Tenemos el primer... sí. Pasamos al siguiente. Sí. Ubicación histórica y teológico-canónica de los profetas. ¿Qué quiere decir? Bueno, ubicarlos en la historia, obviamente, en la historia de Israel, amplísima, más de 1000 años de historia cubre la presencia de los profetas en distintas maneras, desde luego. Teológico, canónica, pues quiere decir cuál es su teología, que nos dan a nosotros como católicos, como cristianos católicos, para nuestra fe. Y canónica, ¿qué lugar ocupan en el canon de la Escritura? No vamos a explicar todo esto. Voy a ir comentando las imágenes con el texto que yo tengo aquí perdón, aquí hay algún problema. ¿Sí? Bien, oye. Sí, yo ya estoy conversando con las personas. Sí, no hay problema. Adiós. Hasta luego. Bueno, perdón, era nuestro guía el que me invitó a mí, Mario Piña. Bueno, la cuestión canónica es qué lugar ocupan en nuestra... ¿Cuáles de los profetas de los que se puede hablar son parte del canon de nuestra escritura?
que contiene 46 libros en el Nuevo Testamento. Pasamos a la siguiente. Bueno, ante todo, yo les voy a comentar qué es un profeta, qué es ser un profeta. La noción más común sería, pues, alguien que ve el futuro, que puede predecir el futuro, pero esa es una definición muy vaga y muy impropia, ¿verdad? Ya vemos que hay muchísimos adivinos y videntes y que nos prometen que nos van a aclarar qué va a suceder, por ejemplo, en todo el año 2024. No, el profeta de los que estamos hablando no son videntes y adivinos del futuro. También a veces decimos es muy profético porque habla mucho y tiene ideas que las va paseando, compartiendo por todo el mundo con mucha energía. Es un profeta. No, no. Ese puede ser un rebelde irreductible y que quiere imponer alguna idea, un punto de vista histórico, político, etcétera. El profeta para nosotros es una persona que discierne la voluntad de Dios para el pueblo. No, los profetas no son para servicio particular de alguien, sino que son suscitados por Dios para el pueblo hebreo inicialmente y ahora para todos nosotros. Pero ese es un profeta, alguien que tiene ese don de discernir lo que nos quiere decir Dios en cada momento, en cada época, en cada circunstancia, para bien como pueblo. En nuestro caso ya es para pueblo cristiano, católico. Ahora, podemos dividir a los profetas según los dos criterios, en dos formas, en dos conjuntos. Se habla de los profetas anteriores, que básicamente son los que aparecen, los personajes que aparecen en los libros históricos, ante todo Josué, ¿verdad? El heredero de Moisés, y en el libro de los jueces, pues los 5 jueces, y Samuel, y en los libros de los reyes, Elías, Eliseo, son los profetas anteriores, anteriores a los que nosotros más hemos conocido y manejado, los llamamos más enteramente profetas, pero estos también tenían algún elemento de profecía. Y los profetas posteriores son los que así llamamos nosotros en el canon de la Escritura, que la dividimos en el Pentateuco, los profetas y luego los sapienciales, los escritos. Esa es pues la ubicación de los profetas en nuestro Antiguo Testamento. Pasamos a la siguiente. La siguiente imagen. ¿Ya está esta o la otra? Sí, ya está, ya está. La siguiente. Tenemos a los profetas, los encontramos, a los que tenemos en nuestro Nuevo Testamento, los encontramos en 3 tiempos distintos, 3 circunstancias distintas, lo cual obviamente pues va a colorear de manera importantísima el modo de ser de cada profeta, cada grupo de profetas. Primero, los que ejercen su profecía en el tiempo de la dominación de Asiria, la capital Nínive, que era la gran potencia en ese momento, la gran potencia mundial, y que quería obviamente dominar en todos los pueblos. Ahí hay una serie de profetas, tenemos a muchos, Amós, Oseas, Isaías 1, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc. Luego vienen los que se encuentran al final del reino de Judá, cuando el reino de Judá desaparece por el exilio hacia Babilonia, y ahí tenemos a 2 profetas íntimamente ligados con esta experiencia del pueblo, Ezequiel
e Isaías 2. Y finalmente el resto de los profetas, cuando ya regresa el pueblo del exilio, regresa a su tierra y van a trabajar en la restauración de todo lo que era y querían que volviera a ser el país, el templo y la ley, etcétera. Bueno, estas son las épocas de los profetas. Pasamos. Siguiente. Bueno, ya leí los profetas en tiempo de la dominación y al final del reino de Judá. Puse Jeremías entre paréntesis por el papel que tuvo Jeremías, pero sobre todo antes del exilio. Él no va al exilio, él se queda en Judá y eventualmente con otros refugiados se refugian en Egipto, huyendo obviamente de las hostilidades y la persecución. Y finalmente los de post-exilio y que van a tratar de restaurar lo que ha sido el pueblo y la fe y la religión de Israel. Aquí se repite el tema, si pasa a la siguiente. Los profetas los podemos ubicar en dos grandes tradiciones proféticas. La primera le llamamos la efraimita. Efraín fue nieto de Jacob, pero fue una persona importante en la primera parte después de Jacob, ¿verdad? Hasta que se consolidó, se dividió en dos partes. El pueblo hebreo, ¿verdad? En el norte, Israel, que se llamaba, y en el sur, Judá. Bueno, la primera tradición profética que brota más arraigada en la experiencia previa pues, al mayor éxito y luego el exilio de Judá, le llamamos también deuteronómica esta primera etapa, porque culmina con el Deuteronomio, que viene a ser se dice que se encontró en tiempo de Josías, del rey Josías. En ese tiempo vivía Jeremías, aunque curiosísimamente no se menciona a Jeremías en conexión directa con este encuentro de esa ley, que se la encontraron en los archivos del templo. La verdad es que no se lo encontraron, sino que fue una reelección y publicación de la ley, pero adaptada a la experiencia que habían ido viviendo de la relación con Dios. Esta mentalidad deuteronómica se caracteriza por tener un sentido más fuerte de la justicia, el tratar a cada uno conforme a lo que necesita y lo que merece y su ser de persona humana, y con un carácter más social, más hacia todo el pueblo, el conjunto del pueblo. Aquí podemos ubicar a profetas como Samuel, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, que son muy conocidos y muy importantes. Y luego de los escritores, a Oseas, y aquí entra otro carácter de los profetas, que podían ser muy centrales en el pueblo, muy cercanos a los poderosos, al rey, a la corte, etcétera, o más bien periféricos. Oseas fue un profeta periférico, no estaba muy relacionado con la gente más importante, y tiene apoyo de las personas que compartían esta visión efraimita de una manera de vivir la fe hebrea, mucho más sensible a las situaciones y necesidades del pueblo. Y luego tenemos la segunda tradición, que es la jerosolimitana, que nace en Judea, en Jerusalén. Y bueno, ahí tenemos a los dos profetas que nombró David, a Gad y a Natán. El Natán, que después un buen día le echó en cara su terrible pecado a David,
y, bueno, todos conocemos ese episodio, ¿verdad? Y, ¿por qué? Pues porque mandó a la muerte al esposo de la mujer, de la mujer que él ambicionaba, Betsabé, y entonces cometió David un doble crimen, el homicidio y el adulterio. Y Natán, profeta apoyado por el mismo David, le hace ver lo terrible de ese pecado, y ahí viene la fuerte, muy fuerte conversión de David. Y luego los profetas escritores, tenemos a Amós. Amós era del sur, pero emigra hacia el norte y ahí va a realizar su... todos estos datos que estamos viendo ahora en la pantalla, no los voy a comentar por extenso porque no nos daría el tiempo. Pero brevemente, Amós era un profeta periférico que emigró del sur de Judá hacia Israel, hacia el norte. Todavía había esas dos partes del reino judío. Y él dice, ¿verdad? Que yo no soy profeta ni hijo de profeta. Mi padre es un vendedor de trigos pero yo vengo aquí porque Yahvé me mandó. Y tiene esa bella expresión, ¿verdad? Ruge el león, ¿quién no se va a asustar? Habla Yahvé, ¿quién no lo va a escuchar? Y entonces dice, estoy aquí porque Yahvé me mandó aquí. Yo no tenía nada que ver con el profetismo. Pero Amós, como ya lo conocemos, pues es un profeta con un muy fuerte sentido social ante los abusos de autoridad y de los poderosos. Habla muy fuerte, tanto que se echa encima al sacerdote, los sacerdotes de entonces. Luego, ahí tenemos al gran Isaías en esta tradición judea. Isaías, el gran Isaías, que luego, como sabemos, dará su nombre a una parte del libro de Isaías y que le ponen el nombre de Isaías, pero no fue él. Bueno, y el tercer Isaías, que ni siquiera es una sola persona, sino diversos autores, ya mucho después del exilio y del regreso. Entonces, el gran Isaías, que es de los grandiosos realmente profetas, además de una expresión muy feliz en la lengua hebrea, pero que nos lleva a conceptos muy profundos y muy bellos. Él pertenece a esta tradición, tradición no efraimita, sino judea, con apoyo, tiene apoyo del pueblo, sí tiene apoyo del pueblo, pero él estaba muy cerca del rey, muy cerca del poder. Ahí tenemos también a Ezequiel en la tradición judea, que sale con el pueblo al exilio en Babilonia y va a hablar pues en ese sentido. Él era de origen sacerdotal, reformista, y va a ser un profeta que habla muy fuerte y de manera muy bueno, ya luego explicaremos más. Tenemos ahí también a Ageo, que no es claro si era muy central, que estaba muy cerca del poder o no, o era periférico, pues no se sabe bien. Pero él apoyó con mucha fuerza la reconstrucción del templo al regreso. Y finalmente Zacarías, que en realidad no es un Zacarías. La profecía de Zacarías es como el libro de Isaías, tiene dos autores, Zacarías 1 y Zacarías 2, y se ve claramente las diferencias. Él también era central, era cercano al poder, cercano a pero hablaba como profeta. Y él apoyó mucho una tendencia apocalíptica, que quiere decir, bueno, que se salía un poco de la tradición profética tradicional
e imaginaba ya el final de los tiempos y la lucha definitiva entre el bien y el mal y Dios derrotando al mal, etcétera. Que eso es el Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar hasta la imagen número 17. Los medios de transmisión del mensaje. ¿Qué medios usan los profetas para expresarse? Bueno, evidentemente que la palabra son llamados a dar una palabra de parte de Dios al pueblo, y usan diversos géneros literarios que ya los hemos pues conocido, leído muchísimas veces. Por ejemplo, ante todo, y haciendo la división más general, usan el recurso de la denuncia. Los profetas son hombres que denuncian lo que no va de acuerdo al plan de Dios para nosotros, o podemos decir el sueño de Dios para nosotros, para qué nos creó Dios, y que no es otra cosa sino la vida plena, la vida en abundancia y la vida eterna. Aquí no está todo eso tan expreso, pero ellos anuncian, pero primero denuncian. Los profetas son denunciantes y a veces muy fuertes, muy enérgicos, muy duros, de lo que no va de acuerdo al deseo de Dios y por lo tanto que no va de acuerdo hacia el bien más profundo para el ser humano individualmente o como pueblo. Usan también, junto con la denuncia, el anuncio. Todos los profetas, bueno, unos con mayor extensión, otros con menor extensión, denuncian y como digo, a veces denuncian de manera muy fuerte. Por ejemplo, Ezequiel, si es terrible en los regaños terribles que le pone al pueblo. Jeremías va por ahí un poco. Pero luego viene el anuncio de que lo que Dios quiere es nuestro bien, que Dios nos perdona, que nada más nos pide pues que hagamos caso a lo que Él nos está pidiendo, que le haga caso al profeta que habla en su nombre. Ese es el anuncio. Y los profetas suelen terminar con palabras de anuncio. Después de la denuncia, que como digo a veces muy enérgica, viene el anuncio, pues que obviamente va a ser mucho más amable, más suave. La oración, aparecen muchas oraciones, recurso a Dios en el profeta, himnos y la queja de, pues de tener que andar en esta tarea del profetismo, cuando ellos no lo han pedido y cuando muchas veces esto les ha causado mucho problema, mucho dolor. Aquí entra el género literario de la vocación. Tenemos en muchos de los profetas muy claramente señalada su vocación. Bueno, por ejemplo, la vocación de Isaías, ¿verdad? Que es en el templo y se le aparece el serafín y le purifican su boca para que pueda hablar y dice Dios, ¿a quién puedo llamar para que transmita mi mensaje? Y el mismo Isaías dice, aquí estoy, Señor. Esa es una vocación tranquila, vamos a decir. Pero, por ejemplo, Jeremías es lo contrario. Jeremías era un jovencillo, y en tiempo difícil de una gran amenaza de Babilonia a Judá, al reino de Judá, que va a acabar con el exilio, en el exilio. Le dice Jeremías a Dios, Señor, pero yo soy un muchacho, yo soy un joven, nadie me va a tener confianza, nadie me va a escuchar, no me pidas esto. Pero Dios le dice, tranquilo, yo voy a estar contigo y yo te voy a acompañar. Y Jeremías pues acepta
acepta hacer este trabajo que le pide Dios, que le lleva a muchos problemas, a muchos dolores, incluso casi la muerte cuando sus enemigos, porque criticaba la postura de los poderosos, de los profetas, llega a llamarlos falsos profetas, los de su tiempo, de los sacerdotes y por supuesto de los gobernantes, que no estaban haciendo lo que Dios pedía y que por no escuchar a Dios, pues iban a tener un castigo terrible. Y entonces sus enemigos lo echan a un pozo para que ahí muera, pero también tenía amigos y los amigos lo salvan. Pero aquí hay un género que es la queja que decíamos. En el capítulo 20, varias veces, Jeremías se lamenta de haber aceptado este encargo de Dios porque le ha causado muchos problemas. Y le dice a Dios con toda sinceridad, Señor, por hacerte caso, mira, estoy odiado, perseguido, maldecido por todos, no me hacen caso, no me creen. ¿Qué es esto, Señor? Y en el capítulo 20 dice hace esta famosa queja, Señor. Me sedujiste y me dejé seducir. Me forzaste y me venciste. Y por eso me ha ido muy, pero muy mal. Y me viene ahí mismo, ¿verdad? Dice, en ese mismo parrafito, dice Jeremías, y me viene el deseo de decir, yo ya no vuelvo a proclamar tu palabra, porque esto me causa tanto dolor y tantos insultos y amenazas. Y luego viene esta frase extraordinariamente bella y profunda. Pero hay un fuego dentro de mis huesos que arde y yo no lo puedo apagar. Es decir, acepta pues esa misión aunque le haya costado tanto. Yo creo que los profetas sintieron muchas veces esto, pero Jeremías yo creo que es el que lo expresa de manera más viva. Y aquí tengo que confesar que es mi preferido entre los profetas, el buen Jeremías. Luego, otro modo de transmitir el mensaje, lo que han llamado los estudiosos acciones simbólicas, la parábola en acción. Es decir, cómo en los distintos casos de los profetas hay aspectos de su vida que son parte del mensaje en sí mismos. Por ejemplo, Oseas, que Dios le pide que se una a una mujer adúltera, pues no muy buena, y va a tener que lidiar con esta situación que es signo o es una aplicación de su profecía. Su profecía está diciendo que el pueblo de Dios ha sido como una mujer adúltera, infiel, como su propia mujer. Esas parábolas en acción se repiten. Allí he puesto una serie de textos para que ustedes los puedan ver en el momento que les parezca. Ezequiel también, con palabras él es muy emotivo y muy fuerte en sus imágenes y se siente también muy dolido por la necedad del pueblo que ha causado el exilio. Él está con ellos en el exilio y el que era de origen sacerdotal, pues ve que han perdido el templo, fue destruido el templo de Jerusalén, todo aquello, ¿verdad? Y Zacarías también, bueno, ustedes pueden ver ya más en concreto estas maneras de expresarse. El mismo Isaías le tiene que poner su nombre, Dios le sugiere que a su hijito le ponga el nombre de pronto al asalto, pronto al botín. O sea, que las situaciones de dificultad, de amenaza, de guerra para el pueblo de Israel, y es parte de su experiencia de vida.
Son pues como medios que usan para transmitir el mensaje. Pasamos adelante. ¿Cómo se fue fijando la profecía? Bueno, ante todo tenemos la palabra original del profeta. Cómo lo que él dijo, como siempre en la Sagrada Escritura, siempre tenemos que hacer la labor del estudio literal y histórico, cultural, etcétera, en la exégesis, que eso ya es, antiguamente no era así, pero ya desde Pío XII para acá ya se empezó a aceptar el análisis estructural y de la misma palabra. Bueno, pero tenemos pues la palabra original del profeta con las eventualidades que pueda haber de alguna expresión que no queda muy clara. Tenemos también la obra de los discípulos y seguidores, que para conservar el recuerdo y pues lo que le habían dado al pueblo estos profetas, ellos van a procurar que se conserve lo que nos dijeron o se recoja para que dure para siempre, para los que vienen después. En el caso de Jeremías, tenemos a su secretario Baruch, que Baruch era el secretario que iba llevando cuenta, iba llevando nota de lo que decía su maestro Jeremías. Y aparece también un pequeñito libro de Baruch mismo. Ahí viene ese texto también, pues, que nos hace pensar mucho, que nos habla del el dolor y la pena de Dios por tener que castigarnos cuando hacemos el mal. Baruch se está quejando, lo tenemos en su librito de Baruch, de los problemas que le ha causado a él estar trabajando con Jeremías, con el profeta, y Dios le dice: tú te quejas de estos problemas que estás pasando, ¿y qué crees que paso yo cuando tengo que castigar a mi pueblo? Esa frase es formidable, ¿verdad? Y nos pinta de cuerpo entero al Señor Dios, ¿verdad? Tú te quejas de lo que sufres pues por seguir mi palabra y comunicarla. ¿Y qué crees que siento yo que tengo que castigar a mi pueblo? Obviamente que la noción del castigo de Dios aquí está entendida muy al estilo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos viendo las cosas de otro modo, por supuesto. Y luego viene la agrupación de colecciones. Por ejemplo, el primer Isaías, que llega del capítulo 1 al 39, ahí el que llamamos segundo Isaías, por humildad, por sencillez, no quiso dar su nombre, y él, que era profeta del exilio, durante el exilio, él tiene un sentimiento de confianza en Dios que los va a salvar, y es el segundo Isaías, capítulo 40, 55, y que empieza: consuelen, consuelen a mi pueblo. Es una palabra de esperanza, de alegría, de confianza en Dios. Ese es el segundo Isaías, y él quiso meter lo que Dios le hizo decir junto con lo que dijo el primer Isaías. Entonces le llamamos el segundo Isaías. Y lo mismo una serie de profetas posteriores al exilio, el postexilio y a la restauración, que quisieron también meter pensamientos de ellos junto con el conjunto de Isaías. Le llamamos el tercer Isaías, pero ni siquiera es el tercer, sino el libro del tercer Isaías, que tiene muchos autores. Y finalmente, añadidos posteriores, por ejemplo, al primer Isaías, en la parte primera del primer Isaías, han metido 3 capitulitos de tipo apocalíptico que no coinciden con el estilo del Isaías auténtico, ¿verdad? Bueno, son añadidos que se han hecho.
así se ha fijado pues por escrito las profecías. Pasamos a lo siguiente. Bueno, Yahvé disputa con el pueblo a propósito del culto y de otras cosas. Y los profetas expresan esa disputa, ese pleito, ese regaño de Dios al pueblo. Jeremías es muy especial en esto, pero resumiendo, le dice Dios al pueblo: no me has invocado, me has ofrecido sacrificios, pero no te has fatigado llevándome ofrendas. Has cansado a Yahvé con tus pecados, has convertido en siervo a Yahvé con tus pecados. Y Dios, de su parte, dice: yo no te he pedido sacrificios, no te he fatigado, no te he obligado. Yo, yo te invito, te pido, te motivo, pero no te fuerzo de mala manera. E incluso he limpiado y olvidado tus pecados. Y termina con esta frase que tiene Jeremías: vayamos al juicio y recuérdalo para que te justifiques. O sea, Dios tiene pues estas discusiones, estas disputas con su pueblo por medio de los profetas. La cuestión de los sacrificios, pues vamos adelante a la siguiente. La cuestión de los sacrificios y los ritos litúrgicos de los judíos con Dios, con Yahvé, pues cayó en una falta enorme de profundidad y de significado. Cayó en ritos pues que se hacían sí, sin sentimiento, ¿verdad? Sin una vivencia profunda, sino así dicen que hay que hacer, pues hagámoslo así. Como nos pasa más de una vez a nosotros los católicos, ¿verdad? Bueno, el conflicto del profeta con personas o grupos mencionados. Yo he agrupado ahí las personas o grupos con los cuales vemos que hay conflicto entre Dios y ellos. Luego, las personas que entran en conflicto. Segunda columna, la denuncia respecto a Dios, y se va a aplicar a cada grupo de personas. Y finalmente la denuncia respecto a la justicia de Dios, igual. Y lo que hay que decir se aplica a las personas que están a la izquierda. Bueno, el sabio, ser sabio, pues por supuesto que no era absolutamente nada malo. Incluso, bueno, David promovió mucho la sabiduría, Salomón promovió mucho la sabiduría, y fue una riqueza también del pueblo hebreo, que hubo personas que se dedicaron a pensar en la realidad humana en toda su amplitud, y son los que llamamos los sapienciales, ¿no? Sapienciales, ¿qué quiere decir? Bueno, que tienen la sabiduría de interpretar adecuadamente el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra religión, el sentido de la familia, etcétera. Bueno, pero muchas veces los sabios falsos, los profetas hablan de sabios falsos, que llevan a la incredulidad y al escepticismo, que de tal manera se expresan de Dios que acaban por quitarle su carácter realmente de Dios, ¿verdad? Y caen en el escepticismo, no se deciden por una fe confiada y fuerte en Dios y que se corresponda con las obras. Los profetas falsos, Jeremías tiene de manera muy especial
una polémica continua con los falsos profetas, porque traicionan la palabra de Yahvé, por una parte. En tiempo de Jeremías, como ya sabemos, estaba pues muy amenazado el reino de Judá. Ya el reino de arriba, del norte, Israel ya había caído en manos de los asirios, pues en Sennacherib. Bueno, ahora le está tocando, varios siglos después, le está tocando al reino de Judá la amenaza de Babilonia con Nabucodonosor. Y Jeremías decía, no enfrenten con una falsa confianza en Dios a este enemigo, porque lo que va a suceder es que va a destrozar nuestro país y nuestro templo y todo. Váyanse con calma. Y entonces lo acusaron de traición a la patria, porque desanimaba a los soldados para que no lucharan, desanimaba a los gobernantes para que no hicieran la guerra, y por eso lo consideraban como traicionero. Y a estos les llama Jeremías falsos profetas. Pues de hecho tuvo razón Jeremías. Si hubieran tratado de arreglar las cosas de manera más inteligente, no hubieran acabado en el exilio y en la destrucción del reino de Judá. Y las alianzas idólatras, ¿por qué idólatras? Porque toda alianza a estas potencias económicas y militares que amenazaban pues a los pueblos más débiles, los profetas les llaman idólatras, porque dicen que están haciendo un dios de quien no es un dios. En esto es muy notable Oseas. En la parte de anuncio, después de la denuncia, al final de la profecía de Oseas, en la parte de anuncio, dice, pero Dios te invita a que confíes en Él y que le hables y tengas confianza, que Dios lo que quiere es liberarte. Y entonces dice el pueblo, o le dice el profeta al pueblo que diga, Señor, ya no volveremos a andar con carros de guerra y como los asirios, ¿verdad? Y haciendo la guerra. Y luego usa esta frase que es muy importante, dice el pueblo. Es decir, Dios le está diciendo por medio del profeta que digan esto. Ya no volveremos a llamarle Dios a la obra de nuestras manos. Aquí Oseas lo que está haciendo es amplificar de una manera muy importante, muy sabia, la noción de idolatría. No es idolatría solamente cuando le das adoración y le das el título o el estado de divinidad a un árbol, a una madera, a una piedra, a un cerro, a unos animales. Claro que eso es idolatría. Él dice, no, también estas alianzas militares que implican renegar de Dios son idolatría. Y la manera de definir la idolatría creo que nos viene bien a todos en todas las épocas. Cuando le llamamos Dios a la obra de nuestras manos, sea lo que sea, aunque sea una teología, cuando le llamo Dios a la obra de mis manos, eso es idolatría. Pero es que yo no estoy adorando ningún monigote, ninguna piedra, no, pero estás adorando lo tuyo, etcétera. Bueno, Oseas, pues, amplía la noción de idolatría. El rey, ¿qué conflicto tienen los profetas con el rey? Pues que los reyes oprimen a su pueblo y muchas veces, en vez de evitar que el pueblo se vaya tras los dioses falsos, los impulsan a eso, como es el caso de Ahab en tiempo de Elías, ¿verdad? Y que era dominado por su esposa Jezabel, que era como la esposa actual del presidente de Nicaragua. Así era, le tenía totalmente sorbido el seso a Ahab,
y ella no era creyente en Yahvé, en Dios. Ella creía en los Baales, en los dioses falsos. E impulsó a su marido a que facilitara esta idolatría en el pueblo. Eso fue en tiempos de Elías, el profeta Elías, ¿verdad? Que le causó una depresión tremenda a Elías, el cual le pedía a Dios que ya lo borrara de la vida de este mundo, porque no había cumplido su misión, ¿verdad? En su lucha contra los dioses falsos. De modo pues que, fíjense, de los reyes de Israel que nos tiene la Biblia, el Antiguo Testamento, solamente 3 pasan el examen. Todos los demás, al final, el juicio que hace la Biblia es, pero traicionó a Dios, pero traicionó a su pueblo, pero no cumplió sus obligaciones. Solamente se salvan 3. Ezequías, que era el rey en tiempo de Isaías, el primer Isaías, pues. Tanto que a él le dice a Ezequías, perdón, era Ahaz, el rey Ahaz, pero no Ahaz, sino su hijo Ezequías. Fue un verdadero judío, noble, muy responsable con su pueblo y muy cercano a Dios. Y de este Ezequías anuncia su nacimiento el profeta Isaías cuando le dice a Ahab: la doncella está embarazada y el hijo que le van a nacer será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Emmanuel va a ser Ezequías. El otro rey, obviamente, bueno, antes de esto pues fue David, que a pesar de haber sido un gran pecador, bueno, pues también fue un gran arrepentido y que dedicó su vida pues a llevar adelante a su pueblo, ¿verdad? Y el tercer rey alabado es el rey en tiempo de Josías, en tiempo de Jeremías, en tiempo de que se descubre el Deuteronomio. Él apoya todo esto. Él sí coincidía más, aunque no se dice expresamente en el libro de Jeremías, pero de facto él sí coincidía más con el sentir de Jeremías. Solo esos 3 pasan el examen. Todos los demás son reprobados, incluido el gran Salomón, que tanto es alabado. Él fue infiel y cayó en el culto a los dioses falsos, y además, pues según vemos en la historia, más bien fue bastante opresor de su pueblo. Bueno, el pueblo pues cae en el culto vacío, que a nosotros también nos pasa muchas veces, ¿verdad? Ritos y ritos y ritos, pero sin un significado real, profundo, que influya de manera importante en nuestra vida, pues para bien de nosotros y para bien de los demás. Ahora, como siempre también, pues cuando hablamos del pueblo, evidentemente que siempre hay personas muy buenas, muy positivas, muy responsables, muy cercanas a Dios, pero el ambiente del conjunto era así, de un culto vacío, que como digo, a nosotros más de una vez nos pasa. Los sacerdotes, el profeta, ¿cómo entra en conflicto con el sacerdote? Pues porque lo mismo, porque hace un culto vacío y descuida la justicia. Recordemos lo que dice Oseas. Yo no te he pedido sacrificio, yo te he pedido justicia, te he pedido que ames a tu prójimo, le dice Dios al pueblo. Que ames a los demás y no me importa el sacrificio. Lo más importante es el amor, el servicio a los demás. Y este dicho de Oseas lo va a repetir el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo. Amor, el amor quise yo, te pedí yo, no los sacrificios. Y el sacrificio tiene sentido si hay amor, si no, no tiene ningún sentido.
Los poderosos del pueblo, pues lo mismo, ¿verdad? Y el sincretismo religioso, pues el caer en elementos religiosos que no tenían que ver con Yahvé, con la religión mosaica. Y finalmente, el conflicto con las potencias imperialistas, con Asiria y con Babilonia y con Egipto, pues es continuo de parte de los profetas también, porque oprimen al pueblo de Israel. Pasamos al siguiente. Los profetas y los sabios. Bueno, los profetas, evidentemente que hubo sabios verdaderos y sobre todo en el regreso después del exilio, sí surgió una serie de sabios muy positivos, el Cogelet, el eclesiástico, el libro de la sabiduría, y entre ellos el libro de Jonás. Ahora explico lo de Jonás, ¿verdad? Entonces, entran en conflicto profetas y sabios cuando se da esta distinción. El profeta hace lo que hemos dicho, el sabio se queda en una sabiduría, pues más bien de lucimiento, intelectualista o estética, pero no llega al fondo de la relación con Dios. El profeta tiene una fe con prudencia política. Sí, los profetas no eran insensibles a la política, por supuesto que no, la vivían. Pero el falso sabio tiene prudencia política, pero no la apoya en la fe. No se apoyan en Yahvé. Luego, hablé sin que me oyeran. No, no se escuchó lo que comentó usted. Sí, por eso, no sé por qué se silenció. Bueno, mire, esta doble comparación es para subrayar el aporte del profeta con el aporte de los sabios cuando el sabio no está inspirado realmente en la fe en Dios y que nos propone, por ejemplo, el profeta una palabra que irrumpe, juzga y discierne, y el sabio falsifica la palabra en favor de los intereses creados para quedar bien con los de arriba y con quien sea, ¿verdad? El profeta busca la palabra de Dios y los sabios, cuando son sabios falsos, son autosuficientes, no se dejan juzgar por la palabra de Dios. El profeta vive el pasos que es la pasión, la emoción, que se hace simpatía con Dios y pasión por la justicia y que lleva un radicalismo ético. Y en cambio, el logos, la mera intelectualidad de parte de los falsos sabios, que mira la injusticia fría y racionalmente, no se conmueve ante la injusticia y busca una armonía sin radicalismos. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, ya estoy por terminar. Las funciones que tenían diversos personajes o tipos de personajes en Israel, el rey le tocaba gobernar y se consideraba el lugarteniente de Dios. Eso desde que se creó la monarquía, ¿verdad? En tiempo de Samuel. Así se consideraba. Al sacerdote le tocaba enseñar la ley y celebrar el culto. Al sabio le tocaba reflexionar sobre el plan, el proyecto de Dios en la historia, sobre la vida cotidiana. Y al profeta, repito ya un poco lo que dije, le tocaba discernir la voluntad concreta de Dios en la historia, señalar los tiempos en el plan de Dios y comunicarlos al pueblo para que se convierta y tenga vida. ¿Pasamos? Siguiente. ¿O ya terminamos? Pues terminamos con esta frase de Jeremías, con este pensamiento de Jeremías, que dice: vengan, armemos insidias contra Jeremías,
han dicho mis enemigos. Le dicen los enemigos a Isaías, ¿verdad? A Jeremías. Armemos insidias contra Jeremías, porque la ley no faltará por falta de sacerdotes. Va a haber sacerdotes. Serán malos, pero van a ser. Ni el consejo va a faltar porque siempre habrá sabios. Buenos o malos, pero habrá sabios. Ni la palabra faltará porque hay falta por falta de profetas. Habrá profetas, pero Jeremías lo toma esto como una negación del profeta auténtico, del sabio auténtico, del sacerdote auténtico. Y dicen, vengan, hablando contra Jeremías, vengan, ataquémoslo con la lengua y no respetemos ninguna de sus palabras. Esta era obviamente pues una situación que, como ya vimos, le dolía muy profundamente a Jeremías. Bueno, con esto termino de exponer, nada más hago una sugerencia, pero antes de que ustedes hagan sus comentarios y preguntas, les voy a hacer llegar después una síntesis muy bien hecha de un antiguo exegeta judío, por cierto, de todos los profetas y sus todo lo relativo a cada uno. Eso se lo mandaré después por medio de Mario Piña. Bueno, pues los escucho. Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Adri, de verdad ha sido una exponente muy concreta, muy concisa, ¿no? Para ser muchísimos profetas y todo este fenómeno profético, pues la verdad es que ha sido muy rico este momento. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran los profes comentar. Mientras ellos van aquí escribiendo, levantando su mano aquí con una reacción en el Zoom. Yo tengo una pregunta, padre. ¿Qué hay de las mujeres en el fenómeno profético? ¿Surgen mujeres profetizas durante este tiempo, aunque no los reconozca el canon? Sí, bueno, hay poquísimas. Yo mencioné a Hulda, está en el escrito. Hulda, que fue profetisa justamente en el tiempo de Jeremías y era cercana al rey, el rey Josías, que como digo, es de los que pasaron el examen con 10, y era la profetisa Hulda. Y sí ha habido mujeres, pero no se conserva ningún libro que sea todo de una mujer, profecías de una mujer, ¿verdad? Incluso de Hulda, pues no tenemos cosas muy concretas. Desgraciadamente, pues recordemos que esos tiempos eran muy patriarcales, como lo decimos ahora, ¿verdad? Pero bueno, sí hubo. Y bueno, hubo grandes mujeres en la Biblia, pues por supuesto que sí, podemos hacer una lista muy amplia, pero con un mensaje profético así tan específico como los otros, pues no lo tenemos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Raúl, por favor. Bueno, en primer lugar, padre, muchísimas gracias por su intervención, me pareció muy interesante y me llamó mucho la atención esta crítica que hacen los profetas al culto vacío que se realiza de parte de incluso de algunos reyes, porque incluso como dicen, ¿no? Solo algunos pasaron la prueba, y creo que esta situación del culto vacío también se va a estar pues desarrollando ya en siglos actuales. Tenemos siglo XVIII en donde las manifestaciones de religiosidad tradicional en los pueblos pues son atacadas, ¿no? por esta severidad y esta ortodoxia de los nuevos clérigos y ordinarios reformados, producto de los seminarios tridentinos, producto incluso de la Ilustración. Sin embargo, a pesar de las críticas y estas severidades, pues estas manifestaciones no terminan de eliminarse, ¿no? De las sociedades, ¿no? Entonces, de igual manera, en la cuestión profética y en todo este periodo veterotestamentario, pues va a continuar siempre la crítica, ¿no? De ese alejamiento de la ley de Dios, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante. Sí, bueno, lo que dices, pues lo estamos viviendo en este tiempo y no somos la excepción. Y yo creo que va a haber siempre esta dinámica, esta dialéctica, ¿verdad? Entre la tradición, o lo que se nos dijo
por parte de los mayores, sea en el mismo Antiguo Testamento o ya en nuestra época, y lo que nos va pidiendo el discernimiento de los signos de los tiempos. Juan 23, yo no les pongo siempre el nombre de santos, ya sé que son santos. Juan 23, cuando lanzó el concilio, dijo justamente eso, ¿verdad? Que había que retomar lo que Jesús fue el que nos enseñó, a saber interpretar no solamente si va a llover o no va a llover, si se va a producir la cosecha o no, sino qué nos está diciendo Dios en nuestras situaciones concretas de todo tipo, en cada época. Y el Concilio Vaticano II intentó hacer eso. Recuerden que bueno, usted no recuerda el concilio, pero el concilio nos invitaba a ir a las fuentes de nuestro carisma, de todos, laicos y curas y todos. Ir a las fuentes para vivir eso hoy, en el día de hoy, aquí y ahora, en estas circunstancias. Esa labor es continua y nunca se va a terminar. Y ahora este movimiento de sinodalidad, pues quiere ir hacia allá precisamente. Y por cierto que con bastantes oposiciones, ¿verdad? Pero bueno, estamos llamados a eso. Y entonces hay que recordar que el profeta ante todo tiene que ser hombre de discernimiento. Eso implica una fe profunda, una vida coherente y una relación fuerte con Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, ¿verdad? Eso, lo que tú dices, pues siempre va a estar ahí ese reto, ¿verdad? Y ahora, en el momento este de la sinodalidad, pues creo que estamos emplazados a tratar de vivirlo con este espíritu, ¿verdad? Eso es lo que yo te comentaría, sí. Gracias. Sí. Isabel, por favor. Sí, Padre Francisco, de hecho, fíjese que con lo que comenta, obviamente hay algunos términos que quizás son muy avanzados, ¿no? Pero también es entendible de que pues no está el tiempo necesario ahorita, pero sé que también cuando nosotros hemos sido bautizados, prácticamente nosotros tenemos pues ese envío, ¿no? Como profetas. Y en nuestra labor en que nos desempeñamos en un colegio o en cualquier actividad que nosotros realicemos, pues prácticamente nosotros, pues nuestra misión es esa, ¿no? Denunciar, pero también con las bases, como usted lo comentó, con discernimiento, con oración, con una espiritualidad muy profunda, porque si no, luego como que se puede llegar a la parte de la crítica, de los chismes, sin una base, ¿no? De sustento. Entonces, creo que este tipo de charlas nos hace analizar y sobre todo también el de formarnos, ¿no? Porque es una niña y quizá yo lo podemos malinterpretar, pero realmente en este 2024 pues somos profetas, ¿no? Y vamos a denunciar lo que realmente está acorde a nuestro catolicismo, a ser congruentes, pero también respetar, ¿no? Lo que quizás no podemos cambiar así como de la noche a la Sí, mañana. sí, tienes razón. Sí, de hecho, una cosa es como el estudio de las verdades de nuestra fe, de la teología, que es parte de nuestro modo de abordar la fe, y luego el ver qué consecuencias tiene eso o creemos que debe tener en el mundo actual, que evidentemente pues es muy distinto al inicios del siglo pasado, ¿verdad? Y ya no digamos, si vamos más atrás, pues con más razón. Que nuestra fe no tiene que ser como de concreto duro, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nos bautizaron, nos injertaron a todas y a todos, ¿se acuerdan? Cristo, profeta, sacerdote,
Y rey, pero rey quiere decir el que sirve, ¿verdad? No el que se da paquete y pide tener siempre privilegios, ¿no? Profeta, sacerdote y hombre de servicio, mujer de servicio. Eso es lo que yo creo. Así es que sí, estamos llamados al profetismo, todas y todos, ¿sí? Es un encargo muy bonito, pero sí hay que pues, poner las condiciones y pedirle al Señor que nos pase algo de su espíritu, ¿verdad? Y Sí. ustedes que todos son docentes, ustedes, ¿verdad? Ustedes que están ahora aquí en este grupo, ¿todos son docentes, profesores? ¿No se oye? Bueno, plan Dicen administrativo. que sí. Bueno, Sí, sí, es Pero sí, pregunta. No, pero bueno, pero está pues en una institución docente. sí, es Muy una bien. escuela, todos. Oiga, padre, fíjese que mandan una pregunta justo aquí al chat. ¿Cuál es la relación de los profetas con Jesús? Y si los profetas esperaban a Jesús. Bueno, mira, la relación de los profetas del Antiguo Testamento, esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, sabemos que en el estudio bíblico hay un sentido, el primer sentido que uno debe buscar al estudiar el Antiguo Testamento, los escritos del Antiguo Testamento, es el sentido literal. ¿Qué quiso decir en directo esa persona en su tiempo, con su cultura, con los medios que tenía? Ese es el primer paso de la exégesis. El segundo paso es ver si hay alguna conexión simbólica, significativa, con algo que estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, como católicos, la doncella está embarazada y va a dar a luz un hijo, y este hijo va a ser llamado el Emanuel. Entonces Isaías vio ya desde allí que Jesús iba a nacer de la Virgen María. No es cierto, no, y no, y no. No. Pero que sí es esa situación en Jesús se da y se da pues, de manera plena, total, eso sí. O sea, sí hay esas conexiones de hecho, pero no quiere decir que Isaías, el primer Isaías del año 710 antes de Cristo, ya estaba viendo, no, eso no es así. Es el segundo escalón, el sentido típico, la correlación. Y tercero, aplicaciones que yo puedo hacer ya a mi situación muy actual de aquello que me vivieron, que yo les vi que vivieron aquellas personas, ¿verdad? Entonces, pues por ahí iría la cosa. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, duda? Raúl, por favor. Bueno, esta situación de la exágesis y de la recuperación de los conocimientos de los profetas, por ejemplo, en el caso y lo ponemos en el caso mexicano, en el caso de Guadalupe, ¿no? Y en el siglo XVI con la construcción del culto a la Inmaculada, ¿no? Que se utilizan una serie de prefiguraciones del Antiguo Testamento, la zarza ardiente, el nacimiento, todas estas se recuperan para poder justificar la existencia, ¿no? En este caso, pues, como lo va a hacer Francisco de Florencia, Becerra Tanco, estos sacerdotes del siglo XVII para poder, por ejemplo, darle sentido y justificación ante la iglesia, ¿no? De un culto, ¿no? Entonces, los profetas siempre son gran fuente y, como dice el padre, pues siempre se tiene que ir a la relectura, ¿no? Especialmente en el siglo XV, hay este impulso nuevamente a la lectura, ¿no? Y el exágesis bíblica, ¿no? Sí. Juan Pablo II publicó en su tiempo se publicó un pequeño libro sobre la interpretación de la Biblia, y él tiene la introducción, un discurso introductorio a ese librito. Lo recomiendo muchísimo. Nos da con toda claridad lo que nos estamos hablando ahora.
Juan Pablo II, ¿verdad? Sí, muy bien, nos dejó ese regalo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Nos dejó sin palabras. No, pues cada uno que procure rumiar lo que el Espíritu le haya ido inspirando y que nos conceda a todos bajarlo siempre a la práctica, ¿verdad? Sí, sí. Y Fíjese, sí, dime. pienso también en el tema del profetismo, bueno, en sus implicaciones ya prácticas, ¿no? O sea, los profetas no les iba nada bien, ¿no? Este sentido de anunciar y denunciar, de construir y derribar, de plantar y quitar. Pero al final del día, el destino de los profetas no es de alguna manera como la felicidad, como, ¿no? Como la aceptación, sino el rechazo, sino muchas veces es complicada la vocación profética, ¿no? Entonces creo que también es no sé si nos gusta dar una palabra de esperanza desde esto, que bueno, y ser profetas hoy en el siglo XXI en México, en medio de un contexto de violencia, de desigualdad, donde la educación parece relegada, y ser profetas desde nuestras trincheras, desde las aulas para los profes, debe ser también pues algo alentador y algo para construir efectivamente. Pues sí, así es, así es. Y la vida y las peripecias y los problemas y las satisfacciones que tuvieron estos profetas, de los que hemos hablado ahora, pues nos deben inspirar, pero siempre que decimos la verdad sincera de las cosas, vamos a encontrar más de una crítica, una oposición, ni modo, eso así es. Y pues tenemos tantos ejemplos y el más notable, pues Jesucristo, ¿verdad? Por andar diciendo la verdad. Él no vino cuando era pequeñito, no, que dicen, ¿verdad? Que ahí en el taller de su padre José se cayeron 2 trocitos de madera así y los puso en esta forma el niñito de 3 años y dijo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, ya quiero que llegue ese momento! Pues no es cierto, absolutamente falso, no es así. Jesús no vino a buscar, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y por eso acabó como acabó, pero no porque vino a buscar eso. Él vino a buscar, como buen profeta, hacernos el bien y llevarnos por el buen camino. Pero la pagó cara, pues sí. Y así nosotros también, si somos honestos, pues siempre vamos a encontrar también dificultades, pero pues con la ayuda del Señor, ahí vamos. Padre, le hago una pregunta, Padre Francisco. Sí. Hoy en Latinoamérica, un dirigente, ¿es profeta también? ¿Pero qué me preguntaste, perdón? Es que no entendí bien Sí. Un dirigente, ¿hoy es un profeta? ¿Puede ser profeta en América Latina? Mira, sí, aprovecho para sí, para aclarar una cosa. Profeta en el sentido tradicional, que como lo tenemos en la Biblia y lo hemos vivido nosotros, pues es lo que hoy tratamos de averiguar. Pero toda persona, católica o no católica, creyente o no creyente, que nos dé un elemento de lo que sería la voluntad de Dios para nosotros, para que nos realicemos plenamente como personas humanas. Nosotros como católicos, pero otro será budista y el otro será shintoísta y el otro será ateo. Toda la persona que aporte algo de lo que querían aportar los profetas, cómo ser mejores en esta vida, ese es un profeta. O sea, sí hay profetas laicos y hay profetas no católicos, sí, en este sentido. Aquí hemos hablado del profetismo de los que creen, tienen nuestra misma fe y que la compartimos. Pero
por ejemplo, una persona que tiene cualquier otra religión, o ninguna incluso, pero que, por ejemplo, es activista en defensa de la creación, de la casa común. Eso es un profetismo, ¿cómo que no? Y situaciones semejantes, ¿verdad? Y no podemos negar eso. No tenemos el monopolio absoluto del profetismo. O sea que sí, claro que un dirigente, pero que busque lo que buscaban aquellos profetas, aunque no sea en la misma expresión, claro que es un profeta, claro que sí. Es el profetismo laico. Eso lo dejó muy claro, lo decía mucho uno de nuestros grandes exegetas del siglo pasado, Norbert Loefink, fue un gran exegeta, y él hablaba de este profetismo laico. Sí. Gracias. De nada. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario, O refutación. refutación? Bueno, pues vamos a seguir rumeando, ¿verdad, Muy Padre bien. Francisco? A seguir rumeando, pues agradecerle nuevamente mucho su tiempo, su disposición, todo, su experiencia sobre todo. Muchas gracias, de verdad. Profes, también gracias por este tiempo, por este espacio. Seguro que el escrito alguna semillita va a dejar allí para que nosotros la rumiemos y baje de acá a acá y de aquí a, dice el Papa Francisco, al lenguaje de las manos, del corazón, ¿verdad? Pues gracias, de verdad. Bueno, pues gracias a ustedes y hasta luego. Seguimos Buenas adelante. tardes a todos. Adiós. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, padre. De nada, hasta luego. Bueno.